Imagine a un hombre reclinado en un sofá que le sirven un refresco. El hombre se ve relajado, feliz y despreocupado. En el trasfondo se ven robots que hacen las tareas domésticas, librándolo de esa tediosa tarea hogareña. Poco nadie puede tener esa suerte. ¿Podrá lograrse alguna vez? Bien, en el siglo XXI empezamos a vislumbrar esa realidad gracias a la inteligencia artificial aplicada a la robótica. Sin dudas, la era de los sirvientes mecánicos se aproxima y la inteligencia artificial es la principal responsable. Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos de vuelta, reunidos como siempre, para otro de nuestros videos interesantes. Y esta vez es un tema muy moderno, muy de actualidad, y se trata de la inteligencia artificial, que está cobrando relevancia y aparece en la atención mundial porque la inteligencia artificial se está asociada a la robótica y tiene que ver con la creación de autómatas, robots, que van a reemplazar a los seres humanos en muchas cosas, en tareas tediosas, pesadas. Ha estado obteniendo muy buenos resultados y realmente ya casi estamos viviendo en el siglo XXII, podríamos decir, porque ya han empezado a salir los robots. E incluso hay pequeños robots en la casa, como el que limpia los pisos. Ya ha empezado la revolución de la robótica y la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial sería el respaldo que hay detrás de la robótica. La inteligencia artificial empezó a desarrollarse casi desde que aparecieron las primeras computadoras. Cuando vieron que las computadoras podían hacer algunas tareas intelectuales, eh, como aritmética, e incluso jugar juegos como el ajedrez, el Go y otros juegos, eh, se dieron cuenta de que había un campo que había que explotar, ¿no? Y realmente en las últimas décadas ha habido una explosión de grandes descubrimientos, de grandes realizaciones, y ahí está la inteligencia artificial. Y también ha habido advertencias, porque hay gente que dice que podrían con el tiempo reemplazar al ser humano, o como las películas ciencia ficción, Terminator, decidir de terminar la raza humana. Me parece un poco exagerado, pero bueno, eh, hay que ver, ¿no? Yo siempre pienso que la inteligencia artificial tiene que estar controlada. Hay un límite, pero yo comprendo que los técnicos, los científicos, eh, quieren ver hasta dónde llega sola, ¿no? Y ahí está el peligro, que la inteligencia artificial se independice de la tutela humana y puede hacer desastre para el ser humano. En el video está todo resumido, es muy interesante y, y es mucho más, pero bueno, tenemos un video de horas para hacerlo. Es un video no muy corto, pero es interesante. Le va a dar una idea clara de qué se trata la inteligencia artificial, cómo nació y hacia dónde se dirige, cuáles son las posibles consecuencias. No quiero alargarles más. Nos vemos en un próximo video, siempre y cuando las máquinas no decidan rebelarse.
les deseo lo mejor. Manténganse de buena salud, buen ánimo y sigamos adelante. Hasta la vista. La inteligencia artificial, abreviado IA, en el contexto de la ciencia de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recopilen información. Se hizo presente poco después de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de la prueba de Turing, mientras que la locución fue acuñada en 1956 por el informático John McCarthy en la conferencia de Dartmouth. En la actualidad, la inteligencia artificial abarca una gran variedad de subcampos. Estos van desde áreas de propósito general, aprendizaje y percepción, y otras más específicas como el reconocimiento de voz, el juego de ajedrez, la demostración de teoremas matemáticos, la escritura de poesía y el diagnóstico de enfermedades. La inteligencia artificial sintetiza y automatiza tareas que en principio son intelectuales y, por lo tanto, es potencialmente relevante para cualquier ámbito de actividades intelectuales humanas. En este sentido, es un campo genuinamente universal. La arquitectura de las inteligencias artificiales y los procesos por los cuales aprenden se mejoran y se implementan en algún área de interés que varía según el enfoque de utilidad que se les quiera dar. Pero de manera general, estos van desde la ejecución de sencillos algoritmos hasta la interconexión de complejas redes neuronales artificiales que intentan replicar los circuitos neuronales del cerebro humano y que aprenden mediante diferentes modelos de aprendizaje, tales como el aprendizaje automático, el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje profundo y el aprendizaje supervisado. Por otro lado, el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en muchos aspectos de la vida cotidiana también ha propiciado la creación de nuevos campos de estudio como la roboética y la ética de las máquinas, que abordan aspectos relacionados con la ética en la inteligencia artificial y que se encargan de analizar cómo los avances de este tipo de tecnologías impactarían en diversos ámbitos de la vida, así como el manejo responsable y ético que se les debería dar a los mismos, además de establecer cuál debería ser la manera correcta de proceder de las máquinas y las reglas que deben cumplir. En cuanto a su clasificación, tradicionalmente se divide la inteligencia artificial en inteligencia artificial débil, la cual es la única que existe en la actualidad y que se ocupa de realizar tareas específicas, e inteligencia artificial general, que sería una IA que excediese las capacidades humanas. Algunos expertos creen que si alguna vez se alcanza este nivel, se podría dar lugar a la aparición de una singularidad tecnológica, es decir, una entidad tecnológica superior que se mejoraría a sí misma constantemente, volviéndose incontrolable para los humanos, dando pie a teorías como el basilisco de Rocco. Algunas de las inteligencias artificiales más conocidas y utilizadas en la actualidad alrededor del mundo incluyen inteligencia artificial en el campo de la salud, asistentes virtuales como Alexa o el asistente de Google o Siri, traductores automáticos como el traductor de Google y DeepPL, sistema de recomendación como el de la plataforma digital de YouTube, motores de ajedrez y otros juegos como Stockfish y AlphaZero, chatbots como ChatGPT, creadores de arte de inteligencia artificial como Midjourney, DALL-E, Leonardo y Stable Diffusion, e incluso la conducción de vehículos autónomos como Tesla Autopilot. Definición. En 2019, la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y Tecnología, COMEST, de la UNESCO, definió la inteligencia artificial como un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajo creativo. Coloquialmente, la locución inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita funciones cognitivas que los humanos asocian como competencias humanas,
Por ejemplo, percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Andreas Kaplan y Michael Heinlein definen la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos y así aprender y emplear a estos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de adaptación flexible. A medida que las máquinas se vuelven cada vez más capaces, se elimina de la definición la tecnología que alguna vez se pensó que requería la inteligencia. Marvin Minsky, uno de los guiadores de la inteligencia artificial, hablaba del término inteligencia artificial como una palabra maleta, suitcase word, porque en él se puede meter una diversidad de elementos. Por ejemplo, el reconocimiento óptico de caracteres ya no se percibe como un ejemplo de inteligencia artificial, habiéndose convertido en una tecnología común. Avances tecnológicos todavía clasificados como inteligencia artificial son los sistemas de conducción autónomos o los capaces de jugar al ajedrez o Go. La inteligencia artificial es una nueva forma de resolver problemas dentro de los cuales se incluyen los sistemas expertos, el manejo y control de robots y los procesadores, que intenta integrar el conocimiento en tales sistemas. En otras palabras, un sistema inteligente capaz de escribir su propio programa. Un sistema experto definido como una estructura de programación capaz de almacenar y utilizar un conocimiento sobre un área determinada que se traduce en su capacidad de aprendizaje. De igual manera, se puede considerar la inteligencia artificial como la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal como lo haría un ser humano. Según Takeyas, la inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales encargadas de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos, con base en dos de sus características primordiales, el razonamiento y la conducta. En 1956, John McCarthy acuñó la expresión inteligencia artificial y la definió como la ciencia o ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligente. Tipos. Los sistemas que piensan como humanos. Estos sistemas tratan de emular el pensamiento humano. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales, la automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje, los sistemas que actúan como humanos. Estos sistemas tratan de actuar como humanos, es decir, imitan el comportamiento humano. Por ejemplo, la robótica, el estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Los sistemas que piensan racionalmente, es decir, con lógica, idealmente, tratan de imitar el pensamiento racional del ser humano, por ejemplo, los sistemas expertos, el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Los sistemas que actúan racionalmente tratan de emular de forma racional el comportamiento humano, por ejemplo, los agentes inteligentes que están relacionados con conductas inteligentes en artefactos. Inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un tipo de sistema de inteligencia artificial capaz de generar texto, imágenes u otros medios en respuesta a comandos de texto conocidos como prompts. Los modelos de inteligencia artificial generativa aprenden los patrones y la estructura de sus datos de entrenamientos de entrada. Luego generan nuevos datos que tienen características similares. Los sistemas de inteligencia artificial generativa notables incluyen ChatGPT y su variante Microsoft Copilot, un bot conversacional creado por OpenAI usando sus modelos de lenguaje grande fundacionales GPT-3 y GPT-4. Gemini, anteriormente llamado Bard, un bot conversacional creado por Google usando el modelo de lenguaje Gemini, y Claude, un bot conversacional creado por Anthropic, usando los modelos del mismo nombre. Otros modelos generativos de inteligencia artificial incluyen sistemas de arte de inteligencia artificial como Stable Diffusion, Midjourney y DALL-E, que permiten crear imágenes. Actualmente, la inteligencia generativa puede crear texto, código, imágenes, video, música, voces y efectos de sonido. Inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte es un tipo hipotético de inteligencia artificial que iguala o excede la inteligencia humana promedio. Y si es realidad, una inteligencia artificial fuerte podría aprender a realizar cualquier tarea intelectual que los seres humanos o los animales pueden llevar a cabo. Alternativamente, la inteligencia artificial fuerte
se ha definido como un sistema autónomo que supera las capacidades humanas en la mayoría de las tareas económicamente valiosas. Algunos sostienen que podría ser posible en años o décadas, otros que podrían tardar un siglo o más, y una minoría cree que quizás nunca se consiga. Existe un debate sobre la definición exacta de inteligencia artificial fuerte y sobre si los grandes modelos de lenguaje modernos, como el GPT-4, son formas tempranas pero incompletas de inteligencia artificial fuerte. Inteligencia artificial multimodal. La inteligencia artificial multimodal es un tipo de inteligencia artificial que puede procesar e integrar datos de diferentes modalidades como textos, imágenes, audio y video, para obtener una comprensión más completa y contextualizada de una situación. La inteligencia artificial multimodal se inspira en la forma en que los humanos usan varios sentidos para percibir e interactuar en el mundo, y ofrece una forma más natural e intuitiva de comunicarse con la tecnología. Historia. La expresión inteligencia artificial fue acuñada formalmente en 1956 durante la conferencia de Dartmouth, pero para entonces ya se había estado trabajando en ello durante 5 años, en los cuales se había propuesto muchas definiciones distintas que en ningún caso habían logrado ser aceptadas totalmente por la comunidad investigadora. La inteligencia artificial es una de las disciplinas más recientes junto con la genética moderna. Las ideas más básicas se remontan a los antiguos griegos. Aristóteles, 384 a 322 a.C., fue el primero en describir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales. Y Cetibio, de Alejandría, 250 a.C., construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador de flujo de agua, racional pero sin razonamiento. En 1315, Ramón Lull, en su libro Ars Magna, tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. En 1840, Ada Lovelace previó la capacidad de las máquinas para ir más allá de los simples cálculos y aportó la primera idea de lo que sería el software. En 1912, Leonardo Torres Quevedo desarrolló un autómata capaz de jugar al ajedrez, el ajedrecista. En 1936, Alan Turing diseña formalmente una máquina universal que demuestra la viabilidad de un dispositivo físico para implementar cualquier cómputo formalmente definido. En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo, aun cuando todavía no existía el término. Los primeros avances importantes comenzaron a principios de 1950, con el trabajo de Alan Turing, a partir de lo cual la ciencia ha pasado por diversas situaciones. En 1955, Herbert Simon, Allen Newell y Joseph Carl Shaw desarrollaron el primer lenguaje de programación orientado a la resolución de problemas, el IPL-11. Un año más tarde desarrollan el Logic Theories, el cual era capaz de demostrar teoremas matemáticos. En 1956 fue ideada la expresión inteligencia artificial por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon en la conferencia de Dartmouth. Un congreso en el que se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años que jamás se cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 15 años. A finales de la década de 1950 y comienzo de la de 1960, Robert Cat Lindsay desarrolla SatSam, un programa para la lectura de oraciones en inglés y la inferencia de conclusiones a partir de su interpretación. En 1964, Bertrand Raphael construye el sistema SIR, Semantic Information Retrieval, el cual era capaz de inferir conocimiento basado en información que se le suministra. Bob Thoreau desarrolla Student. A mediados de los años 60 aparecen los sistemas expertos, que predicen probabilidad de una solución bajo un set de condiciones. Por ejemplo, Dendral, iniciado en 1965 por Buchanan, Feigenbaum, Lederberg, el primer sistema experto que asistía a químicos en estructuras químicas complejas. Max Siwa, que asistía a ingeniero y científico en la solución de ecuaciones matemáticas complejas. En 1966 y 1972,
Artificial Intelligence Center desarrolló el robot Shaky, considerado el primer robot inteligente de la historia. El robot incluía visión artificial y tenía la capacidad de percibir y razonar sobre su entorno. En 1973, Alain Kommenauer y su equipo de investigación de la Universidad de Aix-Marseille crean Prolog, del francés programación en logique, un lenguaje de programación ampliamente utilizado en la inteligencia artificial. En 1973, Zhang y Abelson desarrollan los guiones o scripts, pilares de muchas técnicas actuales en la inteligencia artificial y la informática en general. En 1974, Edward Shortlife escribe su tesis con MI-SIN, uno de los sistemas de experto más conocidos, que sitúa a médico en el diagnóstico y tratamiento de infecciones en la sangre. En la década de 1970 y 1980 creció el uso de sistemas expertos como MISIN, R1, XSON, ABLR, PIP, PAF, CASNET, Internet, Caduceus, etc. Algunos permanecen hasta hoy, shells, como Emisen, Expert o PSS. En 1997, Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, pierde ante la computadora autónoma Deep Blue. En 2011, IBM desarrolló el superordenador llamado Watson, el cual ganó una ronda de 3 juegos seguidos de Jeopardy, venciendo a sus 2 máximos campeones y ganando un premio de $1 millón que IBM luego donó a obras de caridad. En 2017, AlphaGo, desarrollado por DeepMind, derrota 4-1 en una competencia de Go al campeón mundial Lee Sedol. Este suceso fue muy mediático y marcó un hito en la historia de este juego. A finales de ese mismo año, Stockfish, el motor de ajedrez considerado el mejor del mundo, con 3.400 puntos Elo, fue abrumadoramente derrotado por AlphaZero, con solo conocer las reglas del juego y tras solo 4 horas de entrenamiento, jugando contra sí mismo. En 2017, un grupo de ingenieros de Google inventan la arquitectura de transformador, un modelo de Deep Learning que alumbró una nueva generación de modelos grandes de lenguaje, empezando por BERT, y luego el revolucionario GPT de OpenAI. Al final del año 2022 se lanzó ChatGPT, una inteligencia artificial generativa capaz de escribir texto y responder preguntas en muchos idiomas. Dado que la calidad de la respuesta recordaba inicialmente al nivel humano, se generó un entusiasmo mundial por la inteligencia artificial y ChatGPT alcanzó más de 100 millones de usuarios en meses después de su lanzamiento. Más tarde, los expertos notaron que ChatGPT proporcionaba información errónea en áreas donde no tiene conocimiento, alucinaciones de datos, la cual a primera vista parece creíble debido a su perfecta redacción. En 2023, las fotos generadas por inteligencia artificial alcanzaron un nivel de realismo que les hacía confundirse con fotos reales. Como resultado, una ola de fotos generadas por inteligencia artificial que muchos espectadores creyeron que eran reales. Una imagen generada por Midjourney se destacó, mostrando al Papa Francisco con un elegante abrigo blanco de invierno. Implicaciones sociales, éticas y filosóficas. Ante la posibilidad de crear máquinas dotadas de inteligencia, se volvió importante preocuparse por la cuestión ética de las máquinas para tratar de garantizar que no se produzca ningún daño a los seres humanos, a otros seres vivos e incluso a las mismas máquinas según algunas corrientes de pensamiento. Es así como surgió un amplio campo de estudio conocido como ética de la inteligencia artificial, de relativamente reciente aparición y que generalmente se divide en 2 ramas. La roboética, encargada de estudiar las acciones de los seres humanos hacia los robots, y la ética de las máquinas, encargada del estudio del comportamiento de los robots para con los seres humanos. El acelerado desarrollo tecnológico y científico de la inteligencia artificial que se ha producido en el siglo XXI supone también un importante impacto en otros campos. En la economía mundial, durante la segunda revolución industrial, se vivió un fenómeno coronado como desempeño tecnológico, que se refiere a cuando la automatización industrial de los procesos de producción a gran escala reemplazó la mano de obra humana. Con la inteligencia artificial podría darse un fenómeno parecido, especialmente en los procesos en los que interviene la inteligencia humana, tal como lo ilustra en el cuento Cómo se divertían de Isaac Asimov.
en el que su autor vislumbra algunos de los efectos que tendrá la interacción de máquinas inteligentes especializada en pedagogía infantil en lugar de profesores humanos. Con los niños en etapa escolar, ese mismo escritor, dueño de lo que hoy se conoce como las 3 leyes de la robótica, aparecidas por primera vez en el relato Círculo Vicioso, Run Around, de 1942, donde establecía lo siguiente. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano ni permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Regulación. El derecho desempeña un papel fundamental en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Las leyes establecen reglas y normas de comportamiento para asegurar el bienestar social y proteger los derechos individuales, y pueden ayudarnos a obtener los beneficios de esta tecnología mientras minimizamos sus riesgos, que son significativos. De momento no hay normas jurídicas que regulen directamente la inteligencia artificial, pero con fecha 21 de abril de 2021, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de reglamento europeo para la regulación armonizada de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Su título exacto es Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, ley de inteligencia artificial, y se modifican otros actos legislativos de la Unión. En marzo de 2023, ciertos empresarios como Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador de Apple, o los presidentes de numerosas compañías tecnológicas, intelectuales como Yuval Noah Harari, y cientos de académicos e investigadores especializados en inteligencia artificial firmaron una carta abierta avisando el peligro de la falta de regulación de la inteligencia artificial, poniendo el foco sobre OpenAI, la empresa que ha desarrollado ChatGPT, pidiendo una pausa de al menos 6 meses para sus experimentos más potentes, hasta que el mundo logre un consenso internacional para que estos sistemas sean más precisos, seguros, interpretables, transparentes, robustos, neutrales, confiables y leales. 2 meses más tarde, en mayo, 350 ejecutivos de las principales empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, académicos e investigadores expertos, firmaron un nuevo manifiesto alertando que la inteligencia artificial avanzada sin regular representa un peligro de extinción para la humanidad. Mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial debería ser la prioridad mundial junto a otros riesgos a escala social, como las pandemias o la guerra nuclear. Entre los impulsores de esta petición está toda la plana mayor de OpenAI, el jefe de la tecnología de Microsoft, el líder de Google DeepMind, con 38 ejecutivos, investigadores o profesores de universidades relacionados con la empresa, y representantes de desarrolladoras más pequeñas como Anthropic, Stability AI o Inflection AI. Objetivos: razonamiento y resolución de problemas. Los primeros investigadores desarrollaron algoritmos que imitaban el razonamiento paso a paso que los humanos usan cuando resuelven acertijos o hacen deducciones lógicas. A finales de la década de 1981-1990, la investigación de la inteligencia artificial había desarrollado métodos para tratar con información incierta o incompleta, empleando conceptos de probabilidad y economía. Estos algoritmos demostraron ser insuficientes para resolver grandes problemas de razonamiento porque experimentaron una explosión combinatoria, se volvieron exponencialmente más lentos a medida que los problemas crecían. De esta manera se concluyó que los seres humanos rara vez usan la deducción paso a paso que la investigación temprana de la inteligencia artificial seguía. En cambio, resuelven la mayoría de sus problemas utilizando juicios rápidos e intuitivos. Representación del conocimiento. La representación del conocimiento y la ingeniería del conocimiento son fundamentales para la investigación clásica de la inteligencia artificial. Algunos sistemas expertos intentan recopilar el conocimiento que poseen los expertos en algún ámbito concreto. Además, otros proyectos tratan de reunir el conocimiento de sentido común, conocido por una persona promedio en una base de datos, que contiene un amplio conocimiento sobre el mundo.
Entre los temas que contendrían una base de conocimiento de sentido común están objetos, propiedades, categorías y relación entre objetos, situaciones, eventos, estados y tiempo, causas y efectos. El conocimiento sobre el conocimiento, lo que sabemos sobre lo que saben otras personas, entre otros. Planificación. Otro objetivo de la inteligencia artificial consiste en poder establecer metas y finalmente alcanzarlas. Para ello necesita una forma de visualizar el futuro, una representación del estado del mundo y poder hacer predicciones sobre cómo sus acciones lo cambiarán, con tal de poder tomar decisiones que maximicen la utilidad o el valor de las opciones disponibles. Con los problemas clásicos de planificación, el agente puede asumir que es el único sistema que actúa en el mundo, lo que le permite estar seguro de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, si el agente no es el único actor, entonces se requiere que pueda razonar bajo incertidumbre. Esto requiere un agente que no solo puede evaluar su entorno y hacer predicciones, sino también evaluar sus predicciones y adaptarse en función de su evaluación. Las planificaciones de múltiples agentes utilizan la cooperación y la competencia de muchos sistemas para lograr un objetivo determinado. El comportamiento emergente como este es utilizado por algoritmos evolutivos e inteligencia de aprendizaje. El aprendizaje automático es un concepto fundamental de la investigación de la inteligencia artificial desde el inicio de los estudios de este campo. Consiste en la investigación de algoritmos informáticos que mejoran automáticamente a través de la experiencia. El aprendizaje no supervisado es la capacidad de encontrar patrones en un flujo de entrada, sin que sea necesario que un humano etiquete las entradas primero. El aprendizaje supervisado incluye clasificación y regresión numérica, lo que requiere que un humano etiquete primero los datos de entrada. La clasificación se usa para determinar a qué categoría pertenece algo y ocurre después de que un programa observe varios ejemplos de entrada de varias categorías. La regresión es el intento de producir una función que describa relación entre entradas y salidas y predice cómo deben cambiar las salidas a medida que cambian las entradas. Tanto los clasificadores como los aprendices de regresión intentan aprender una función desconocida. Por ejemplo, un clasificador de spam puede verse como el aprendizaje de una función que asigna el texto de un correo electrónico a una de dos categorías, spam o no spam. La teoría de aprendizaje computacional puede evaluar a los estudiantes por complejidad computacional, complejidad de la muestra, cuántos datos se requieren, o por otras nociones de optimización. Procesamiento de lenguajes naturales. El procesamiento del lenguaje natural permite a las máquinas leer y comprender el lenguaje humano. Un sistema de procesamiento del lenguaje natural suficientemente eficaz permitiría interfaces de usuarios del lenguaje natural y la adquisición de conocimientos directamente de fuentes escritas por humanos, como los textos de noticias. Algunas aplicaciones sencillas de procesamiento del lenguaje natural incluyen la recuperación de información, la minería de textos, las respuestas a preguntas y la traducción automática. Muchos enfoques utilizan la frecuencia de palabras para construir representaciones sintácticas de texto. Las estrategias de búsqueda de detección de palabras clave son populares y escalables, pero poco óptimas. Una consulta de búsqueda para perro solo puede coincidir con documentos que contengan la palabra literal perro y perder el documento con el vocablo caniche. Los enfoques estadísticos de procesamiento del lenguaje pueden combinar todas estas estrategias, así como otras, y a menudo lograr una precisión aceptable a nivel página o párrafo. Más allá del procesamiento de la semántica, el objetivo final de este es incorporar una comprensión completa del razonamiento de sentido común. En 2019, las arquitecturas de aprendizaje profundo, basadas en transformadores, podrían generar texto coherente. Percepción. La percepción de la máquina es la capacidad de utilizar la entrada de sensores como cámaras de espectro visible o infrarrojo, micrófono, señales inalámbricas y lidar, sonar, radar y sensores táctiles para entender aspectos del mundo. Las aplicaciones incluyen reconocimiento de voz, reconocimiento facial y reconocimiento de objetos. La visión artificial es la capacidad de analizar la información visual, que suele ser ambigua.
Un peatón gigante de 50 metros de altura, muy lejos, puede producir los mismos píxeles que un peatón de tamaño normal cercano, lo que requiere que la inteligencia artificial juzgue la probabilidad relativa y la razonabilidad de las diferentes interpretaciones, por ejemplo utilizando su modelo de objetos para evaluar que los peatones de 50 metros no existen. Importancia de la inteligencia artificial. La importancia de la inteligencia artificial radica en el hecho de que tiene una amplia gama de aplicaciones, desde la automatización de tareas tediosas hasta la creación de sistemas avanzados de asistencia médica y diagnóstico de enfermedades, la detección de fraudes y la optimización de procesos empresariales. En muchos casos, la inteligencia artificial puede hacer cosas que los humanos no pueden hacer, como el procesamiento de datos en grandes cantidades y la localización de patrones e interrelaciones entre estos que serían difíciles e imposibles de detectar de otra manera. Esta herramienta ayuda a automatizar el aprendizaje y descubrimiento repetitivo a través de datos, realiza tareas computarizadas frecuentes de manera confiable, sin embargo, necesita intervención humana para la configuración del sistema. Analiza datos más profundos y agrega inteligencia, ya que no se puede vender como una aplicación individual, por lo que es un valor agregado a los productos. Tiene una gran precisión a través de redes neuronales profundas. Por ejemplo, en medicina se puede utilizar la inteligencia artificial para detectar el cáncer con imágenes por resonancia magnética. Se adapta a través de algoritmos de aprendizaje progresivo, encuentra estructura y regularidades en los datos de modo que el algoritmo se convierte en un clasificador o predictor. Y, por último, la inteligencia artificial saca el mayor provecho de datos. Además, una de las principales razones por que la inteligencia artificial es importante es porque puede automatizar tareas repetitivas y monótonas, liberando tiempo y recursos para que las personas se centren en tareas más creativas y valiosas. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar a la empresa a automatizar tareas de back office como la contabilidad y el procesamiento de factura, lo que puede reducir los costos y mejorar la eficiencia. De manera similar, la inteligencia artificial puede ayudar a los trabajadores a realizar tareas más complejas y creativas, como el diseño y la planificación estratégica. Otra razón por la que la inteligencia artificial es importante es porque puede ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas y precisas. Asimismo, la inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de datos y proporcionar información valiosa para la toma de decisiones empresariales, lo que puede ayudar a las empresas a identificar oportunidades comerciales y predecir tendencias de mercado y mejorar la eficiencia del mercado financiero. Además, la inteligencia artificial puede ayudar a los trabajadores a tomar decisiones informadas en tiempo real, como en el caso de la atención médica, donde la inteligencia artificial puede ayudar a los médicos a identificar enfermedades y personalizar el tratamiento. La inteligencia artificial también es importante en el campo de la ciberseguridad. Puede ayudar a detectar y prevenir amenazas, desde ciberataques hasta la detección de comportamientos sospechosos. La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y detectar patrones y anomalías que pueden indicar una amenaza de seguridad. Además, la inteligencia artificial puede aprender de los patrones de comportamiento y mejorar su capacidad para detectar amenazas en el futuro. En el campo de la seguridad cibernética, la inteligencia artificial puede ayudar a proteger los sistemas y las redes de los ataques de virus informáticos y la infiltración de malware. Otra tarea donde la inteligencia artificial es importante es en el descubrimiento de conocimientos. La inteligencia artificial puede descubrir patrones y relaciones en los datos que los humanos no podrían detectar, lo que puede llevar a nuevas ideas y avances en diversos campos. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar a los investigadores a identificar nuevos tratamientos para enfermedades o ayudar a los científicos a analizar datos de sensores y satélites para entender mejor el calentamiento global. Controversias. En marzo de 2016 se hizo popular el comentario de la robot humanoide llamada Sofía de la empresa Hanson Robotics, que hizo durante su presentación cuando su creador, David Hanson, le preguntaba si estaba dispuesta a destruir la humanidad, a lo que la robot contestó: "Está bien, voy a destruir a la humanidad". Posteriormente, Sofía se ganó el reconocimiento y la atención mediática mundial debido a sus conductas casi humanas, siendo entrevistada en muchas ocasiones por distintos medios y sosteniendo conversaciones con personalidades famosas y reconocidas. En 2017, Sofía obtuvo la ciudadanía saudí, convirtiéndose así en la primera robot en ser reconocida como ciudadana por un país.
lo cual levantó la controversia sobre si se le debería otorgar los mismos derechos y obligaciones a los robots como si se trataran de sujetos de derecho. A finales de julio de 2017, varios medios internacionales dieron a conocer que el Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Georgia, en conjunto con el Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial FAIR de Facebook, ahora Meta, tuvieron que apagar dos inteligencias artificiales de tipo chatbot denominadas Bob y Alice, ya que habían desarrollado un lenguaje propio más eficiente que el inglés, idioma en el que habían sido entrenados para aprender a negociar, desarrollando finalmente un tipo de comunicación incomprensible que se alejaba de las reglas gramaticales del lenguaje natural y que favorecía el uso de abreviaturas. El lenguaje creado por estas inteligencias artificiales mostraba características de un inglés corrupto y patrones repetitivos, en especial de pronombres y determinantes. Este inesperado suceso fue visto con pánico en los medios de comunicación, ya que se aseguraba que los chatbots supuestamente habían salido del control humano y habían desarrollado la capacidad de comunicarse entre sí. Sin embargo, posteriormente, esto también fue desmentido, pues se argumentó que en realidad Facebook no apagó las inteligencias artificiales, sino que simplemente las puso en pausa y cambió los parámetros de los chatbots, desechando el experimento al final por no tener ningún interés práctico o útil dentro de la investigación sobre inteligencia artificial. A principios de 2022, en la Feria Electrónica de Consumo, que tomó lugar en Las Vegas, el robot desarrollado por Engineered Arts, nombrado Ameca, causó duda y miedo a los espectadores durante su exposición, principalmente por la semejanza de su rostro a uno de un ser humano. La compañía expresó que el desarrollo de este robot humanoide aún se encontraba en un proceso y hasta septiembre del mismo año el robot aún no era capaz de caminar ni tener interacción alguna con las personas. Por otro lado, en septiembre de 2023, la compañía volvió a exponer a Mecha al público mostrando al robot en videos en donde se le puede ver frente a un espejo haciendo 25 expresiones humanas, así como dibujando un gato al ya contar con brazos y piernas que le otorgaron movilidad. Y de igual manera, empleando ironía en conversaciones con personas, e incluso declarando que realizó una broma al ser cuestionada sobre su capacidad de soñar como un ser humano siendo un robot, al decir soñé con dinosaurios luchando en una guerra contra alienígenas en Marte. Esto lo desmintió momentos después, explicando cómo es que la inteligencia artificial implementada en su sistema le permitía crear escenarios sobre hechos de la humanidad e iba aprendiendo sobre ellos mientras se encontraba apagada. Estos hechos impactaron a la sociedad sobre la semejanza de este robot humanoide estaba teniendo con el ser humano y sobre el avance tecnológico que está permitiendo que este robot esté cada vez más cercano a vivir entre las personas como un miembro más de la comunidad. Críticas. La revolución digital y más concretamente el desarrollo de la inteligencia artificial está suscitando temores y preguntas, incluso en el ámbito de personalidades relevantes en estas cuestiones. En esta imagen se observa a Bill Gates, ex director general de Microsoft, el citado, y Elon Musk, director general de Tesla, opinan que debe ser muy cauteloso con la inteligencia artificial. Si tuviéramos que apostar por lo que constituye una mayor amenaza a la existencia, sería precisamente ciertas aplicaciones sofisticadas del citado asunto, que podrían llegar a tener derivaciones por completo impensadas. Una de las mayores críticos de la denominación de estos procesos informáticos en el término de inteligencia artificial es Jaron Lanier. Para ello, objeta la idea de que sea realmente inteligente y de que podríamos estar en competencia con un ente artificial. Esta idea de superar la capacidad humana es ridícula porque está hecha de habilidades humanas. Las principales críticas a la inteligencia artificial tienen que ver con su capacidad de imitar por completo a un ser humano. Sin embargo, hay expertos en el tema que indican que ningún humano individual tiene capacidad para resolver todo tipo de problemas. En los humanos, la capacidad de resolver problemas tiene dos aspectos: los aspectos innatos y los aspectos aprendidos. Los aspectos innatos permiten, por ejemplo, almacenar y recuperar información en la memoria, mientras que los aspectos aprendidos residen en saber resolver un problema matemático mediante el algoritmo adecuado. Del mismo modo que un humano debe disponer de herramientas que le permitan solucionar ciertos problemas, los sistemas artificiales deben ser programados para que puedan llegar a resolverlos. Otros experimentos mentales, como la habitación china de John Searle, han mostrado cómo una máquina podría simular pensamientos sin realmente poseerlos, pasando la prueba de Turing, sin siquiera entender lo que hace.
están solo reaccionando de una forma concreta a determinados estímulos, en el sentido más amplio de la palabra. Esto demostraría que la máquina en realidad no está pensando, ya que actuaría de acuerdo con un programa preestablecido sería suficiente. Si para Turing el hecho de engañar a un ser humano que intenta evitar que le engañen es muestra de una mente inteligente, Searle considera posible lograr dicho efecto mediante reglas definidas a priori. Uno de los mayores problemas del sistema de inteligencia artificial es la comunicación con el usuario. Este obstáculo es debido a la ambigüedad del lenguaje y se remonta a inicios de los primeros sistemas operativos informáticos. La capacidad de los humanos para comunicarse entre sí implica el conocimiento del lenguaje que utiliza el interlocutor. Para que un humano pueda comunicarse con un sistema inteligente hay dos opciones: o bien que el humano aprenda el lenguaje del sistema como si aprendiese a hablar cualquier otro idioma distinto al nativo, o bien que el sistema tenga la capacidad de interpretar el mensaje del usuario en la lengua que el usuario utiliza. También puede haber desperfectos en las instalaciones de los mismos. Un humano durante toda su vida aprende el vocabulario de su lengua nativa o materna, siendo capaz de interpretar los mensajes a pesar de la polisemia de las palabras y utilizando el contexto para resolver ambigüedades. Sin embargo, debe conocer los distintos significados para poder interpretar, y es por esto que el lenguaje especializado y técnico son conocidos solamente por expertos en las respectivas disciplinas. Un sistema de inteligencia artificial se enfrenta con los mismos problemas: la polisemia del lenguaje humano, su sintaxis poco estructurada y los dialectos entre grupos. Al desarrollar un robot con inteligencia artificial, se debe tener cuidado con la autonomía. Hay que tener en cuenta el no vincular el hecho de que el robot tenga interacciones con seres humanos a su grado de autonomía. Si la relación de los humanos con el robot es de tipo maestro-esclavo, y el papel de los humanos es dar órdenes y el del robot obedecerlas, entonces sí cabe hablar de una limitación de la autonomía del robot. Pero si la interacción de los humanos con el robot es de igual a igual, entonces su presencia no tiene por qué estar asociada a restricciones para que el robot pueda tomar sus propias decisiones. Con el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial, muchas compañías de software, como el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural, han comenzado a producirse y la cantidad de películas sobre inteligencia artificial ha aumentado.